Jezabel fue una reina que marcó la historia de Israel, pero no por sus virtudes. Conocida por su crueldad y por llevar la idolatría al corazón del reino, dividió a un pueblo y enfrentó a los profetas de Dios con determinación implacable. Su vida fue un torbellino de poder, manipulación y enfrentamientos que culminó con un final tan dramático como su trayectoria. Esta es la historia de una mujer que desafió a todo y a todos, pero que descubrió que hasta el más fuerte puede caer ante la justicia divina. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Jezabel nació en Tiro, una ciudad bañada por el mar, llena de riquezas, perfumes exóticos y voces que susurraban canciones a los dioses paganos. Hija del poderoso Ed-Baal, rey y sacerdote de Baal, su infancia estuvo marcada por los grandes rituales y el lujo de un reino próspero. No era difícil imaginarla corriendo por los pasillos del palacio, observando a los consejeros de su padre con mirada atenta, aprendiendo desde temprano el peso del poder y el valor de la manipulación. Desde muy joven, Jezabel fue diferente. Ella no era solo una princesa, sino alguien que sabía defenderse. Su presencia era como un trueno antes de la tormenta, fascinante y peligrosa. Los sacerdotes de Baal la reverenciaban, creyendo que estaba bendecida por los propios dioses. Después de todo, ¿cómo podríamos ignorar a esa chica que parecía dominar el viento con una simple mirada? Los bailes alrededor de las hogueras, las ofrendas de incienso, todo formaba parte de su vida, moldeando su cosmovisión. Creció con la certeza de que nada podría detenerla. En Tiro, donde el mar golpeaba las rocas como un tambor incesante, Jezabel aprendió que el poder no se da, sino que se toma. Para ella, los dioses que adoraba su pueblo eran más que entidades invisibles. Eran aliados para conquistar, subyugar y gobernar. No pasaría mucho tiempo antes de que su fama traspasara las murallas de la ciudad. Cuando el rey de Israel, Acab, buscó fortalecer las alianzas políticas, el nombre de Jezabel apareció como una llama en el horizonte. El matrimonio era inevitable. Sin embargo, ella no cruzaría las fronteras de Israel simplemente como esposa de un rey. No. Jezabel se llevaría consigo algo mucho más grande: su fe en Baal, su ambición incontrolable y la promesa de cambiar para siempre la historia de una nación. La boda entre Jezabel y Acab fue una gran celebración, digna de dos mundos que, hasta entonces, parecían incompatibles. El palacio de Israel, con sus muros de piedra y sus espaciosos salones, recibió a la joven princesa de Tiro con ceremonias nunca antes vistas. Jezabel llegó rodeada de una comitiva que traía no solo riquezas y regalos exóticos, sino también algo invisible y poderoso: su influencia. Acab, el rey de Israel, era conocido por ser hábil en estrategias de guerra y alianzas, pero no tenía el mismo impulso para resistir el encanto de la nueva reina. Jezabel, con sus ojos decididos y su discurso cautivador, rápidamente se ganó el corazón del monarca. Sin embargo, ella no llegó a ser solo una figura decorativa junto al trono. Desde sus primeros días, quedó claro que Jezabel tenía la ambición de moldear a Israel a su propia imagen. Ella vio a Ahab como una pieza de su tablero, y él, encantado por su fuerza y determinación, no se dio cuenta de los riesgos. Con ella vinieron los dioses de su tierra natal: Baal, el señor de las tormentas, y Asera, la diosa de la fertilidad. Comenzaron a aparecer altares por todas las ciudades, y los sacerdotes de Israel, que una vez predicaron al único Dios, se vieron obligados a compartir el espacio con quienes invocaban deidades extranjeras. Jezabel estaba decidida a transformar la fe del pueblo, y no lo hizo poco a poco, con sutilezas. Ella exigió, y Acab,
en lugar de refutar, cedió. Las voces de los profetas comenzaron a alzarse contra esta invasión espiritual, pero Jezabel fue implacable. Quienes se opusieron fueron perseguidos, silenciados y eliminados. El reino de Israel, que anteriormente había caminado bajo las promesas hechas por Dios a sus antepasados, ahora estaba dividido y muchos comenzaron a preguntarse si el propio Acab todavía era fiel a lo que creía. La influencia de Jezabel en Israel no fue discreta. Nada más poner un pie en el reino, su presencia fue como un vendaval, derribando tradiciones y erigiendo nuevos pilares. Trajo consigo a los sacerdotes de Baal y Asera, figuras imponentes con túnicas bordadas y voces que resonaban en los rituales paganos. Poco a poco, el aroma de las ofrendas al Dios de Israel fue sustituido por el olor de los fuegos de Baal. El sonido de las arpas cantando salmos dio paso a los cantos de los sacerdotes fenicios. Jezabel no estaba satisfecha con simplemente introducir su religión en el reino. Ella quería que Baal fuera el único Dios adorado en Israel. Su deseo de control no tenía límites y veía a los profetas de Dios como obstáculos que debían eliminarse. Uno por uno fueron perseguidos. Sus voces, que alguna vez gritaban por las calles y colinas, ahora fueron silenciadas por el miedo o la sangre. Sin embargo, no todos guardaron silencio. Un profeta en particular se convirtió cada vez más en una amenaza: Elías. Jezabel escuchó rumores sobre él, un hombre que hablaba con autoridad, que parecía llevar la fuerza de Dios mismo en sus palabras. Para ella, Elías era más que un oponente. Él era una afrenta al poder que ella creía poseer, pero por ahora era solo una pieza suelta. Jezabel todavía tenía otros planes para solidificar su influencia. En Samaria y en las aldeas circundantes aparecieron altares dedicados a Baal. Era imposible ignorarlo. El pueblo, dividido entre el miedo y la tradición, comenzó a inclinarse ante las imágenes paganas. Jezabel, con una sonrisa fría, veía cada nueva adoración como una victoria. Pero ni siquiera ella podía prever que sus acciones estaban alimentando algo mucho mayor que una rebelión contra Dios. Estaban creando las bases para una confrontación que marcaría para siempre la historia de Israel. El nombre de Elías comenzó a extenderse por todo el reino, como un murmullo que fue creciendo hasta convertirse en trueno. Él fue el único que se atrevió a enfrentarse directamente a Jezabel y a los profetas de Baal. No tuvo miedo de presentarse ante el rey Acab y declarar que el camino del reino estaba equivocado, que Dios había sido olvidado. Era como si la voz de Elías fuera un eco de algo más grande, algo que la gente, incluso en silencio, todavía sabía que era verdad. Y entonces llegó el momento decisivo. Elías pidió un desafío en el Monte Carmelo, una confrontación que enfrentaría a los dioses. Llamó a los profetas de Baal, más de 400 hombres, y exigió que el pueblo de Israel vigilara. El rey Acab, intrigado y quizá presionado por su propia curiosidad, permitió el duelo. Jezabel, aunque ausente, la siguió desde lejos, segura de que sus sacerdotes traerían la victoria. En la cima del monte se erigieron 2 altares, uno para Baal y otro para el Dios de Israel. Elías, con palabras firmes, retó a los profetas de Baal a clamar a su Dios para que enviara fuego del cielo y consumiera el sacrificio. Durante horas los sacerdotes gritaron, bailaron, se cortaron frenéticamente sus propios cuerpos, pero no pasó nada. El silencio se convirtió en una cruel ironía, burlándose de su fe. Cuando llegó su turno, Elías hizo algo inesperado. Ordenó que su altar fuera rociado con agua tantas veces que el sacrificio parecía imposible de quemar.
Luego, con una simple oración, descendió fuego del cielo. Fue como un rugido que lo consumió todo: la ofrenda, las piedras, el agua. El pueblo, que antes había dudado, cayó de bruces gritando que el Señor era Dios. El triunfo de Elías en el Monte Carmelo resonó como un trueno en todo Israel, pero en medio del clamor del pueblo que se volvió a Dios, Jezabel se mantuvo firme. Cuando oyó que los profetas de Baal habían sido asesinados, su rostro se endureció y su ira se desbordó como una tormenta a punto de estallar. Sin dudarlo, le envió un mensaje a Elías amenazando su vida. No había lugar para la derrota en su reino, y para Jezabel, Elías no era solo un enemigo, sino un obstáculo que debía ser eliminado. Mientras Elías huyó para salvar su vida, el palacio de Jezabel permaneció en el centro del poder. Fue allí donde tuvo lugar otro episodio notable que muestra hasta dónde estaba dispuesta a llegar la reina para asegurar sus deseos. El caso comenzó con algo aparentemente simple: la codicia del rey Acab por una viña que pertenecía a Nabot, un hombre justo de Jezreel. La tierra era preciosa para Acab, pero Nabot se negó a venderla porque era la herencia de su familia. El rey, abatido, regresó a palacio como un niño trastornado, tirándose en la cama, negándose a comer. Jezabel no aceptó la debilidad, y mucho menos la de Acab. Ella lo miró con desprecio y dijo que solucionaría el problema. Con calculada frialdad, tramó un perverso plan. Usando el nombre del rey, convocó una reunión y ordenó que se presentaran falsos testimonios contra Nabot, acusándolo de blasfemia contra Dios y el rey. Nabot, un hombre inocente, fue apedreado hasta morir. Entonces Jezabel se volvió hacia Acab y con una sonrisa triunfante le dijo: «Levántate y toma la viña. Ahora ella es tuya». Pero la sangre de Nabot clamó por justicia y las acciones de Jezabel no pasaron desapercibidas. No pasó mucho tiempo antes de que Elijah reapareciera, esta vez llevando un mensaje de juicio que no solo sacudiría el palacio, sino que sellaría el destino de la reina y toda su casa. Elías apareció ante Acab como un trueno en un cielo en calma. El rey apenas tuvo tiempo de recuperarse del escándalo que envolvía a Nabot cuando el profeta, con una mirada llena de divina indignación, lo señaló. Las palabras de Elías cortaron el aire como una espada: «Mataste y aún así tomaste posesión». La pregunta, aunque sencilla, resonó en el silencio de palacio, haciéndose eco del peso de la injusticia cometida. Pero Elías no estaba allí para un simple enfrentamiento. Trajo una profecía. Con la autoridad de quien habla en nombre de Dios, Elías declaró que la sangre de Nabot sería vengada. El mismo lugar donde los perros lamieron la sangre del justo, vería la sangre de Acab. Y Jezabel, la mente maestra detrás de todo el plan, no escaparía. Elías no escatimó detalles. Los perros la devorarían y de ella no quedarían más que fragmentos irreconocibles. La profecía se cernía sobre el palacio como una sombra. Jezabel, incluso al oír el juicio, no mostró miedo. Su determinación permaneció intacta, pero la semilla del fin ya había sido plantada. Pasaron los años y la casa de Acab comenzó a desmoronarse lentamente, como una fortaleza corroída por las raíces del mal. Acab, en un esfuerzo tardío, llegó a arrepentirse de sus acciones, y por un tiempo Dios pospuso el juicio completo sobre su linaje. Pero Jezabel, fiel a su naturaleza despiadada, continuó gobernando con mano de hierro, ignorando las señales que anunciaban lo que estaba por venir. Pasaron los años y lo que parecía ser el gobierno inquebrantable de la casa de Acab comenzó a mostrar profundas grietas.
Con cada batalla librada, la profecía de Elías resonaba como una advertencia distante pero constante. Acab, en una de las campañas militares, cayó en el campo de batalla, alcanzado por una flecha que parecía haber sido guiada por el propio destino. Su cuerpo fue llevado de regreso a Samaria, y mientras los sirvientes lavaban la sangre de su carro, los perros vinieron a lamer el suelo empapado, tal como Elías había predicho. Pero esa fue solo la primera ficha de dominó que cayó. Con la muerte de Acab, Jezabel no retrocedió. Incluso sin su marido a su lado, mantuvo su posición de reina madre, dominando con la misma astucia que siempre la ha caracterizado. Sus hijos asumieron el trono, pero todos parecían soportar el peso del juicio que pesaba sobre el linaje. Uno a uno, los herederos cayeron, víctimas de conspiraciones, guerras y la creciente revuelta dentro de Israel. Mientras tanto, se preparaba a un hombre llamado Jehú. Jehú no era un héroe convencional. Era un comandante militar, duro y directo, pero con un sentido de misión que ardía en su corazón. Ungido rey por un profeta enviado por Eliseo, se le ordenó ejecutar juicio sobre la casa de Acab. La sangre de Nabot y de todos los profetas asesinados clamaron por justicia, y Jehú sería el instrumento de Dios para lograr ese resultado. Jehú partió en su carro como un huracán, decidido a destruir todo lo que Jezabel y su familia representaban. Su furia era como un fuego que consumía todo a su paso, y la noticia de su llegada comenzó a correr. Dentro de los muros del palacio, Jezabel sabía que él vendría, pero su reacción sería inesperada, tan teatral como el fin que se acercaba. Jezabel estaba en Jezreel cuando llegó la noticia. Jehú, con su carro, venía como una tormenta hacia la ciudad. Los soldados y mensajeros dijeron que ya había derrotado a los hijos de Acab y que no perdonaba a nadie de la casa real. Pero Jezabel no era el tipo de mujer que cedía al miedo. En lugar de huir o esconderse, decidió afrontar el momento como una reina. Con calma calculada, Jezabel se preparó. Se pintó los ojos con col, resaltando el brillo intenso y desafiante de su mirada. Se arregló el cabello con cuidado, como si se estuviera preparando para una ceremonia y no para la muerte. Se vistió con una capa de colores vivos, símbolo de su posición, y caminó hasta la ventana más alta del palacio. Allí, a cielo abierto, esperó a Jehú. Cuando el carruaje del comandante entró en la ciudad, levantando polvo por el camino con las ruedas, Jezabel lo vio y lo llamó irónicamente: «Zimri, asesino de tu señor». Sus palabras no fueron solo una acusación, sino una provocación. Zimri era un antiguo comandante que, después de traicionar y matar al rey de Israel, gobernó durante unos días antes de ser derrocado. Jezabel usó su nombre para dar a entender que Jehú también estaba condenado al fracaso. Jehú, impasible, levantó los ojos y la miró. Él no respondió a sus palabras, pero ordenó a los eunucos que la acompañaban que la arrojaran por la ventana. Hubo un momento de vacilación, pero los sirvientes, quizás cansados de su tiranía, obedecieron. Jezabel fue arrojada al suelo. Su cuerpo golpeó las piedras con un sonido seco. El impacto resonó por todo el patio, pero ese no sería el final de su historia. El cuerpo de Jezabel cayó pesadamente en el patio, y al sonido le siguió un silencio casi incómodo, como si hasta el viento se hubiera detenido a mirar. Jehú, sin mostrar ninguna emoción, ordenó que dejaran allí el cuerpo. Entró en palacio, satisfecho del cumplimiento de la orden, y se sentó a comer y beber. Pero mientras estaba sentado a la mesa, recordó: después de todo, Jezabel era una reina. Incluso con todo el daño que había causado, merecía al menos un entierro digno de su puesto. «Jehú,
ordenó a sus hombres que regresaran al patio para recoger el cuerpo. Sin embargo, cuando llegaron, encontraron solo partes: el cráneo, las manos y los pies. El resto había sido devorado por perros. Fue exactamente como Elías había profetizado. La reina que se creía intocable, que gobernaba con voluntad de hierro, ahora quedó reducida a fragmentos, desapareciendo de una forma tan violenta como vivió. No quedó nada de él, ni siquiera una tumba que indique su existencia. La escena del patio se convirtió en un símbolo de la justicia divina y el recuerdo de Jezabel, más que una advertencia, un poderoso recordatorio. Su nombre cargaría con el peso de la corrupción, el orgullo y la idolatría, resonando como una advertencia a través de las generaciones. Israel, a su vez, comenzó un nuevo capítulo bajo el mando de Jehú, pero el rastro de Jezabel aún flotaba como una sombra, obligando a todos a reflexionar sobre los caminos que habían tomado. Lo que quedaba ahora era mirar retrospectivamente las acciones de Jezabel y sus consecuencias, y pensar en lo que su historia decía no solo sobre ella, sino también sobre el poder, las opciones y el precio de desviarse de lo que es justo y verdadero. La historia de Jezabel llegó a su fin de manera trágica e inevitable, como una tormenta que ya se anunciaba mucho antes de su primer trueno. Sus actos, marcados por la codicia, la idolatría y la crueldad, dejaron profundas huellas en Israel y en todos los que se cruzaron en su camino. Gobernó con fuerza implacable, ignorando cualquier límite moral y creyendo que estaba por encima de las consecuencias. Pero al final, la justicia la alcanzó y lo único que quedó fue una lección eterna. La historia de Jezabel es más que una narración sobre poder y destrucción. Conlleva profundas lecciones para todas las generaciones. Una de las primeras reflexiones que despierta tu vida es sobre el uso de la influencia. Jezabel tenía una posición privilegiada y pudo haber sido una líder que uniera y elevara a su pueblo, pero eligió el camino del egoísmo y la manipulación. Esto nos enseña que el poder sin responsabilidad e integridad puede convertirse en un arma que destruye tanto a otros como a quienes lo ejercen. Otro punto es la importancia de escuchar y reflexionar. Jezabel tuvo innumerables oportunidades para cambiar, ya sea a través de las advertencias de Elías o de las consecuencias que ya comenzaban a surgir a su alrededor. Pero ella endureció su corazón y se negó a reconsiderar sus acciones. Esto nos recuerda el valor de la humildad y la capacidad de reconocer cuando vamos por el camino equivocado, algo que puede cambiar completamente nuestro destino. Además, la vida de Jezabel es una advertencia sobre las consecuencias de anteponer los deseos personales a la justicia y la verdad. Manipuló, mató y destruyó para lograr sus objetivos, pero al final todas sus acciones la llevaron a la ruina. Sus elecciones demuestran que construir algo basado en la injusticia y el orgullo nunca produce resultados duraderos y satisfactorios. Finalmente, Jezabel nos muestra que el mal, por fuerte que parezca, nunca tiene la última palabra. La justicia divina es inevitable y alcanza incluso a quienes creen estar por encima de todo. Su caída sirve como advertencia, pero también como esperanza de que lo justo siempre prevalecerá. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios caminos y el legado que deseamos dejar. Jezabel es recordada no solo por su maldad, sino también como un ejemplo de lo que sucede cuando el orgullo y la ambición consumen el corazón. Su vida nos hace reflexionar sobre el poder. Lo tenía en sus manos y lo usó para destruir en lugar de construir.
para oprimir en lugar de liberar. En su búsqueda de control, lo perdió todo, incluso su dignidad, convirtiéndose en un símbolo de destrucción. Al mirar a Jezabel, nos vemos obligados a pensar en las decisiones que tomamos y su impacto en nuestras vidas y las de los demás. Su historia nos advierte sobre cómo la idolatría, ya sea de dioses falsos o de deseos egoístas, puede alejarnos de lo que es correcto. Más que eso, muestra cómo el poder y la fuerza sin sabiduría ni compasión se convierten en herramientas de autodestrucción. Las voces de los profetas, como Elías, nos recuerdan que siempre hay un llamado al arrepentimiento, una oportunidad de cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Pero Jezabel rechazó toda oportunidad de escuchar y optó por endurecer aún más su corazón. Y su final es una advertencia para todo aquel que piensa que puede vivir por encima de las leyes divinas y humanas. Así, la historia de Jezabel aparece como una invitación a la reflexión. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Seremos los que construimos o los que destruimos? Jezabel vivió y cayó como ejemplo de lo que no debemos ser, pero también como un llamado a buscar lo verdadero, lo justo y lo eterno. Si te gustó la historia de Jezabel y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia